Bien, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 1, a la asesoría número 1 con los nahuablantes, con Nancy Sixta y con Taxin Alfonso, ¿verdad? Bien, hoy pues estos espacios son para que ustedes aprovechen de platicar, de preguntar. Entonces a mí me gusta mucho que pues la clase sea así, que ustedes tomen la palabra, que ustedes pregunten. No se quede callado, pregunte. Entre más hable, pues más va a aprender, ¿verdad? Entre más pregunte, también más va a aprender. Entonces, vamos a comenzar. Hoy, pues, como en esta semana estuvimos viendo los saludos, lo que vamos a repasar nosotros ahora al inicio son los saludos. Con esto es lo que vamos a comenzar. Voy a anotar acá qué es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con una pequeña práctica. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a saludar. Usted decide si se lo dice, o podemos ir uno a Nancy Sixta y otro a Taxin Alfonso, para que practiquen ahí con más personas. Entonces vamos a saludar. Un saludo, pues usted le pone ahí el que quiera, ahorita de preferencia el de la noche o el de la tarde, si usted quiere. Le pregunta cómo está la persona, le pregunta el nombre y pues le dice mucho gusto, porque se está presentando y se despide. Eso es lo que vamos a hacer, todos los estudiantes que están conectados ahorita. Vamos a saludar a Nancy Sixta o a Taxin Alfonso. Él nos va a saludar o ella nos va a saludar y nos van a regresar la pregunta, ¿verdad? Si yo le pregunto a él o a ella cómo se llama, él me va a contestar, pero después nos va a dar la respuesta y nos va a preguntar a nosotros, pues, cómo nos llamamos y así, ¿verdad? Nosotros vamos a ir contestándoles y haciendo todo lo que dice la listita, ¿verdad? Todo esto nosotros lo acabamos de aprender en esta semana. Entonces no nos va a costar porque es lo que ya vimos en esta semana. Entonces vamos a ver, no sé si ya tomaron nota. Es lo mismo que hicimos en clase, ¿verdad? Vamos a saludar, vamos a preguntar cómo está, vamos a preguntar el nombre. Mucho gusto y pues nos despedimos, ¿verdad? ¿Quién quisiera ser la primera persona que pasa? Todos vamos a pasar. Todos vamos a pasar. Entonces, ¿quiénes quieren pasar? Al principio, ¿quién quiere pasar? Muy bien. Adelante. Yektayua Nansin and Wantatsin. Yektayua. Yantinemi. Ventinemi. Naninemi Yek. Wantaha. Nahanuskan Ninemi Yek. Ayus. Gengutuay. Nahanotugay Jason Garcia. Wanosuntugay Garcia. Wantaha. Nahanotugay Nancy Sixta. Nutsumtugay Pérez García. Tenemos. Nishpaspagi ni Metzita. Nahanusan. Nahan Nigalia. Payush. Yo contento y nos emputó a patitas peguetos. Payush. Que ciudad. Bien. Un saludo de despedida. La despedida nos falta nada más. Vamos a seguir aquí, pero para practicar. Mi agua. Chao. Muy bien. Bien, ¿quién más? ¿Quién quiere hacer nuevamente la presentación? Todos vamos a pasar, ¿vea? La idea es que vaya practicando, que vaya platicando. Entonces, ¿quién quiere continuar? Ajá. Tenemos Daniel, Paola, Marilyn, Yasmín, Marlon, Cameron. ¿Quién quiere seguir? Naha. Muy bien, Marlon, adelante. Yektayua Nansin. Juan Taxin. Yektayua. Nahanotugay Marlon.
Van Nusutugay Constanza. Ajá. Nanutugay Nancy Sixta. Juan Nututugay Pérez García. Pariush. Eso chao. No, le faltó el preguntarle cómo Le faltó. llamarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo era? ¿Cómo está? Gentinemi. Gentunemi. Gentunemi. Nami Guantaja. Yek. Guanta. Nami Nada. Nami Yek. Naha Ninemi. Naha Ninemi Yek. O Susu Yek. Susu Yek. Susuye. Bien. Muy bien. Esto muy bien. Susuriek. Sí. Bien. ¿Algún saludo de despedida, Merlon, solo para practicarlo? Puede decirle hasta mañana, lo que usted Pues, quiera. ahorita no me recuerdo y todavía voy de camino a casa al trabajo, pero Bueno. si me Está ayuda, bien. Mi agua, diga. Mi agua, diga. Ni agua. Es más fácil. ¿No? Bueno. Y ellos le responden mi agua. Pariush. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere pasar ahora? ¿Quién? Cameron, Paola, Marilyn, Yasmín, Daniel. Sin pena, que si no se acuerda le ayudamos. Si se equivoca, pues estamos aprendiendo. ¿Ah? Vamos. Nada. ¿Qué? Adelante. Creo que mi señal está un poco mala, perdón. No, pero se la escucha. Ay, no me acuerdo cómo. No sé. Yek, Yektiuta o Yektayú. Yektayul. Genmutuge. Yektayúa. Nanutugay Nancy Sixta. Nututugay Pérez García. Guantaja Genmutugay. Nahanutugay Paola. Juanutuntugay García Vázquez. Qué galán. Gentinemi. Naninemi Yek. Guantaja. Gentinemi. Naha Tinemi Yek. Naha Suliek. Ajá. Yek. Agua. Naiwa. Niagua. Niagua. Agua. Muy bien. Agua. Bien. ¿Quién más? Nos quedan 4 compañeros y se acaba de conectar una compañera más. Entonces, adelante. Sí, adelante. Yektayúa. 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 Kentinemi. Naninemi Yek. Guantaja Gentinemi. Nahaninemi Suxuyek. Ay. Genmutugay. Nahanutugay Marilyn. Nusuntugay Flores. Juan Nusuntugay Flores. Kenmutugay. Nahanutugay Nancy Sixta. Juan Nutuntugay Pérez García. Nishpagpagi Nimetsita. Payush. Nahanutan. Chao. Niagua. Muy bien. ¿Quién más?
Naha. Eje. Yektayua Nansin Watachsin. Yaktayua. Gantinemi. Naha Nutugay Cameron. Wanutsundugay McCoy. Ajá. Nahanutugay Nansing Sikta. Juan Nutsumtugay Pérez García. Kentinemi. Ninemi ye cuantaja. Ninemi Susulyek. Ah, ma, payush. Chao. Shumayek. Muy bien. Gracias. Creo que solo nos falta Yasmín y Daniel, ¿verdad? Naha. Eje. Yaktayua. 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 Naha Nutukay. Yasmin. Wanganutsuntukay. Buen día. Ah, llega lanchín, mutuntugay. Nahanutugay Nansing Sikta. Juan Nutsumtugay García. Nashpakpaki Nimetsita. Ah, no son ni papá ni gagi, yo te castagueto. Kentinemi. Ninemi ye cuantaja. Nahanemi Susulyek. Yo diría. Ah, pues nada, no está ninemi ye. Payush. Sayush. Shiyek. Chao. Muy bien. Gracias. Daniel, solo usted queda. Adelante, adelante. Yektayua Nansin Sixta. Yaktayua. Kentinemi. Ninemi ye cuantaja. Wantaja. Ninemi ye cuantaja. Usted le preguntó cómo está. Susulyek. Ah, pues. Juan. Bien mutugay. Bien mutugay. Ni Pashpaki ni Metzita. Nada, nunca. ¿Quién Mutuge? Le dijo, ¿cómo se llama? Nahanutugay Daniel. Ah, Juan Daniel. Nutsutugay Choto. Ah, ma. Payush. Timuitak Chao. Musta. Ya musta. Bien. Bueno, ya pasamos todos los compañeros, ya pasaron todos. Vamos a comenzar entonces ahora a platicar sobre, bueno, algunos saludos o algo que nos haya quedado pendiente, ¿verdad? Primero, me gustaría, antes de comenzar a preguntar, pues, si ustedes tienen alguna duda, podemos, tal vez ustedes hicieron algún listado de palabras que nos hacen falta, o de saludos, o de frases de cortesía que nos hacen falta. Podemos comenzar preguntando esas palabras que usted dijo o que piensa que nos han hecho falta, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Entonces, diga, adelante. ¿Nishpaspagi ni Metzita es para una persona o se puede usar para varias? Solo para una. Para dos sería, Ni por ejemplo, aquí, vea. Sin. Y. Sería Ni Shpashpagi ni Metzita, ¿verdad? Metzita. Para varias personas. Por ejemplo, ahora que estaban el Nancy y el Taxi. Sí, eso es lo que me estaba preguntando. Sí. Muy bien. Igual las preguntas que ustedes hacían, por ejemplo, pudieron haberles preguntado, Gengan Mutugei, ¿cómo se llaman ustedes? Para que les respondieran los dos, el grupo en plural, ¿verdad? O Genan Nemit, para que les preguntaran, ¿cómo están ustedes? Aquí ya es la pregunta para un grupo, ¿verdad? Ya no solo para una persona, sino para más. En plural. En plural. Adiós. Bien, ¿alguien más tendrá alguna otra pregunta?
de algún saludo que sientan que nos ha hecho falta en la clase, que nos hace falta, que no lo vimos. O alguna frase así de cortesía que usted diga, eso se tiene que hacer, ¿verdad? Se tiene que saber. Eso. Bueno, entonces vamos a ir platicando de esto. Bueno, nosotros comenzamos viendo los saludos, comenzamos a ver los saludos, ¿verdad? Pero hay un saludo que generalmente la gente dice o que pregunta mucho siempre y la gente dice, miren, ¿y cómo se dice hola? Antes de que escuchemos a la Nancy o al Taxi contestándonos si existe o no esa pregunta, esa palabra, quiero contarle que la palabra hola incluso en español es una palabra nueva. No era una palabra de origen español. Entonces, si hasta en español es nuevo, vamos a ver si existe o no en náhuatl, ¿verdad? Nancy o Taxi, ¿existe la palabra hola en náhuatl? No, no existe. ¿Verdad que? Bueno, nosotros, por ejemplo, si nos encontramos a nuestro amigo o a una señora o a un señor o a una mujer o a un hombre, a un niño incluso, ¿verdad? ¿Cómo saludaríamos a esa persona? Digamos, lo vamos encontrando, como no existe el hola, ¿qué podemos decirles a ellos para saludarlos? Yuta o Yectayúa, Yecpeina, Gentinemi. Ese es el que puede decir porque no tiene. Ajá. Sí, ajá, entonces lo que tenemos que hacer, pues prácticamente es saludar con un saludo ya sea, si es en la mañana, Yecpeina, si es en la tarde, Yectiuta, si es en la noche, Yectayú. Entonces, y ya de ahí, pues le podemos preguntar, como el Taxi dijo, Gentinemi, a la persona, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿O cómo estás vos? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Entonces, no existe como tal la palabra hola, entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Saludar dependiendo de la hora a la persona que nos encontremos y para ser más cordial o sacarle plática, pues le preguntamos cómo está también, ¿verdad? Entonces no existe la palabra hola. ¿Alguna otra pregunta que tengan o alguna otra frase que ustedes sientan que nos ha hecho falta? Yo tengo unas todavía por ahí, pero quiero que ustedes platiquen. Este tiempo es de ustedes. Eso. Bueno, les voy a preguntar ahora otra palabra. ¿O alguien iba a decir algo? Eso. Bueno. Bueno, nosotros en náhuatl también no existe una palabra para decir por favor. En náhuatl nosotros todas las cosas las vamos a pedir que las hagan y tal vez porque sabemos que la persona nos va a hacer el favor o porque confiamos en la persona o porque creemos que lo va a hacer, pues nosotros se lo pedimos, ¿verdad? La palabra por favor, así, como tal, no existe, ¿verdad? En náhuatl usted solo tiene que dar la indicación y todas las indicaciones van a empezar con este shi. A esto se le conoce como un imperativo. Lo vamos a ir viendo más adelante en el curso. Pero prácticamente no existe, ¿verdad? Como una manera de decir, en español decimos, lávate las manos, por favor, ¿verdad? En náhuatl solo va a decir, lávese las manos o lávate las manos, ¿verdad? Y dar la indicación o pedir que nos ayuden, porque no es una palabra que tuviera, ¿verdad? O probablemente ya lo lleva la misma petición, ¿verdad? Es eso. Nancy o Taxi. Bueno, en español ocupamos mucho el por favor, ¿verdad? Como no existe una palabra como el por favor en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ustedes de eso? ¿O sí existe? No, por favor, no. Es una palabra directa. Nosotros cuando queremos que nos ayudemos, por favor solo decimos, Chinechpalewi chupi, ayúdame.
Sí, ahí ya decimos she nechpalewi, vea. She, y luego decimos pues lo que necesitemos, vea. Ajá, ya es como decirle a alguien directamente qué tiene que hacer, vea. ¿Qué tiene Casi que que hacer? una hora. Sí. Una orden, así es, una orden, así es. Y por ejemplo, bueno, hablando de este mismo she, para que los compañeros vayan viendo otros ejemplos, estaría bien, Nancy el taxi, si se le dice al niño, por ejemplo, Shimumapaga, lavate las manos. Si me apaga, mumei, o lavate las manos. Ajá. Shimumapaga. Y solo Shimumapaga no se podría para que quede, o también podría ser Shigapaga Mumekmei también, ¿verdad? Ahí lavate las manos. Si me apaga, mumei, mumei, Mumesme. o mumei. Muy bien. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, cada indicación que nosotros vamos a dar, como decía el taxi, es casi como una orden, ¿verdad? Una petición que nosotros hacemos y no es necesario que lleve el por favor, entonces porque no existe. Bien, ¿habrán más palabras, compañeros, que sientan ustedes que nos han hecho falta? Platiquen sin pena, pregunten. ¿Ah? Pregunten. No. Bueno. Hoy están penosos, dice. Como es la primera vez, les va feo. Ya se van a ir Naja, acostumbrando. Diga, adelante. tengo una duda. Cuando alguien estornuda, bueno, nosotros decimos salud, ¿verdad? ¿En náhuatl hay Ajá. alguna forma de decirlo o no? Ascuechiwi. No, pero pues saludo, que es agua nada más. Ajá. Sí, es que ascuachiwi es el estornudar, ¿verdad? Estornudar. No, pero ella dice, Nancy, cuando, como nosotros, yo le hago así, achú, y la gente me dice salud. Agua es como decir salud. Salud, agua. Sí, no, sí, ¿verdad? Sí. Entonces es como un, sí, como un adiós, ¿verdad? Sí, es como un, sí, no hay como una palabra, el shagua quizás es lo que se podría ocupar, ¿verdad? Como para que se vaya también, y hoy que hubo COVID también corríamos de la gente que estornudaba. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra que tengan o cualquier frase de cortesía o cualquier, lo que la gente en las escuelas le llama las palabras mágicas, ¿verdad? Algo que nos haya hecho falta? Ajá. ¿Eh? Yo tengo una duda con una palabra de cortesía que es con permiso. El día de ayer, el profe, usted nos dijo de que había una palabra para decir, para pasar, Ajá. pero no sé si es la misma palabra o existe alguna palabra para decir con permiso. Sí, vamos a preguntarle directamente a los nahuablantes, ¿verdad? Nancy, por ejemplo, Taxin, digamos que yo tengo que pasar entre dos personas o tengo que entrar a la casa. En Castilla decimos con permiso, ¿verdad? En náhuatl, ¿cómo podemos decir? Huele ni pan, no dice. Ni huele ni pan, ¿verdad? Ni pan. Ajá. Que Es es como la que- palabra que nosotros vimos ayer, ¿verdad? Ajá, y le decimos shipano, ¿verdad? Ya si la gente nos da permiso, nos van a decir shipano. Entonces es, puedo pasar y nos dan el permiso de pasar shipano. Oh, no, ¿verdad? Bien, Esta, ¿no? ese es. Muy bien. Sí, voy a borrar los primeros. Vamos a hablar también en lo que tal vez los compañeros buscan por ahí entre sus apuntes que nos ha hecho falta.
Nansin y Taxin. Aquí quizás les voy a pedir respuesta a los dos para que los estudiantes oigan un poquito también la explicación de esto. Nansin y Taxin. Bueno, hay dos palabras. Vamos a platicar de las dos. Platiquemos primero del payush. Hay muchas personas que preguntan, ¿verdad? ¿Es payush o payush? Entonces, eso lo estudiamos nosotros también en clase, pero quisiera que nos explicaran los dos, Taxin Alfonso y Nancy, cómo es lo correcto, payush o payush, o cómo dicen ustedes, y si han escuchado que otras personas dicen payush, ¿verdad? Porque de hecho sí hay personas que dicen payush. Sí. Siempre es payush. Sí, Payush. El payush es antiguo porque eso no es nuevo. Porque desde que yo crecí así hablaban los nahuatlantes de antes, que ya no están. Así hablaban y así decían para decir gracias. Payush, payush. Muy bien, gracias. Gracias. Y el Taxin también solo esa palabra oído. ¿Cómo dice usted gracias, Taxin? Payush nada más. Payush, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de otra palabra también que también preguntan mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los libros aparece la palabra Nutugay. De hecho, yo les tengo que contar que yo así decía también, ¿verdad? Hasta diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros en diciembre hicimos un convivio con nahuablantes, ¿verdad? Pasamos varios días con ellos, con varios nahuablantes. Y dentro del convivio comenzaron a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué dicen Nutugay? Y no dicen Nutugay, ¿verdad? Entonces, bueno, Nancy Sixta, ¿cómo es lo correcto? ¿O por qué es que se comenzó a decir Nutugay también? Porque en los libros solo encontramos la palabra Nutugay, ¿verdad? Pero ¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo decía su mamá, su abuelita? ¿Cómo decían? ¿Qué recuerda usted esa palabra? Nosotros solo hablábamos, mi familia, mis padres, mi mamá, mis abuelos decían Nutuga, Nutugay, Nutugay, Nutsuntugay. Sí. Esta es antigua porque así nos enseñaron a nosotros. Por eso las nanantes tampoco no dicen así, Nutugay. Ellos no dicen estas palabras. ¿Por qué? Porque ellos así también les hablaron, aprendieron con los papás. No, ellos no dicen ellos dicen Nutugay. Es la palabra. Nosotros no decimos Tugay. Nutugay. Sí. Y de eso de verdad que yo, pues, es algo que lo aprendimos estando allá, ¿verdad? Nosotros, ojalá que este año se pueda hacer un convivio igual para que las personas puedan asistir, porque fue muy bonito, ¿verdad? Varios días donde aprendimos mucho náhuatl y varias cositas que pues teníamos que arreglar, pues en este curso ya también lo fuimos arreglando porque nosotros así ocupábamos Nutugay, porque en los libros aparecía Nutugay, ¿verdad? Pero cuando las Nancy comenzaron a decirme, no es Nutugay, es Nutugay, y comenzaron a corregir y platicamos un día sobre eso, pues ya decidimos pues dejarlo como Nutugay, ¿verdad? Probablemente usted también lo haya visto o lo vaya a ver como Nutugay, pero digamos que la palabra Nutugay pues es una palabra algo nueva, que alguien la dijo y que la notaron y que por eso pues ahora la gente la dice así, ¿verdad? Pero antiguamente, de hecho creo que les compartí un audio, ¿verdad? Donde Nancy Guillermo también, yo le pregunté a ella y ella me dice, no, antes, y menciona por quién decimos Nutugay, ¿verdad? Nutugay, pero dice, todos decimos Nutugay.
Pero hubo alguien que dijo Nutuga y lo anotaron cuando nos preguntaron y entonces así quedó, dice. Pero antes a ellos todos les enseñaban Nutuga. Entonces es una palabra que nosotros pues vamos a cambiar o que vamos a estar ocupando porque hay que comenzar a ocupar las palabras que son, ¿verdad? Bien, ¿alguien quería hablar? Creo que yo un micrófono. Diga, adelante. Nancing, one taxing, one. Yo quería preguntarle sobre la palabra tapupului o algo así, que es como perdonar, o no sé si estará bien o no. Tapupului. O cómo se dijera perdón o disculpe, como cuando uno se equivoca en algo o comete un error. No, nosotros eso no nos han enseñado decir esa parte para perdón, y no tenemos porque ellos no nos hablaron aquí ni los que nos enseñaron. Ajá. Sí, la palabra tapupulúa, yo entiendo que es como limpiar, ¿verdad? Tal vez por eso la escribieron así, tapupulúa, pero es como de nicpupúa, quizás como de limpiar algo, o de borrar algo, ¿verdad? Pero sería borrar o limpiar. Pero Nancy, ¿cómo podríamos disculparnos por algo que hemos hecho en náhuatl? Bueno, nosotros no hay. Para decir que uno le disculpe tal vez porque ha hecho algo, nosotros dijimos que quedaba bien decir Chinechcuepili, Tain Nichiutumuan, Juan Chinechcuepili, Juan Najanusan Nimechcuepili, como quien dice, le devuelva todo la ofensa que le ha hecho y la otra también le devuelve lo que ha hecho y quedan en paz. Eso hablamos un día nosotros. Quiero contarles de esta Chinechcuepili. Quiero contarles un poquito de esta palabra. Gracias. Así cabal no es que significa perdón, ¿verdad? Sino como dice Nancy Sixta, es como que yo le digo a la otra persona a la que he ofendido o a la que le he hecho algo malo, que me regrese. Tal vez esa persona guardaba en su corazón o guardaba en su mente esas palabras que yo le dije o esa cosa que yo le dije. Entonces cuando yo le digo Chinechcuepili a la otra persona como que me regresara, ¿verdad? Lo malo que yo he hecho o lo que esa persona tenía guardado por mi culpa, ¿verdad? Sí, sí. Así es, ¿no? Sí, ¿verdad? Y así queda en paz, ya no, ni una ni así queda en paz. la otra debe porque ya no tiene nada. Sí. Entonces es como mucho más profundo que un perdón, porque en Castilla nosotros solo decimos perdón, ¿verdad? Y a veces ni lo sentimos, pero en náhuatl nosotros pedimos que nos regrese eso, que nos regresen eso que nosotros tal vez le ofendimos a alguien o le hicimos algo. Entonces, y de verdad que nosotros nos quedamos con ese resentimiento o esos sentimientos a veces, ¿verdad? Entonces de esa manera la persona ya no va a tener eso y pues va a perdonar de alguna forma. Sí. Buena pregunta eso. Sí. Bien, vamos. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Eso. Bueno, yo tengo una otra pregunta. Nancy Sixta, tenemos la palabra, por ejemplo, Nancy. Voy a probar otra vez porque en la tarde no salió bien. Nancy, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita, digamos, ¿verdad? Pero mañana nos vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, Mustayuk Nancy? Mustayuk Nancy. No, porque no sabemos que esa palabra no queda bien.
Nosotros decimos, Mustayu. Hueliajaya musta. Yahaya. Hueliajaya musta. Hueliajaya. Yahaya. Muy bien. Sí, vamos a hablar de estas dos palabras, de Hueliajaya y Yahaya. Yahaya. Vamos a explicar aquí Hueliajaya musta o Yahaya musta. Hueliajaya es como decir un ojalá, ¿verdad? O un primero Dios. Y mañana, pues mañana, ¿verdad? Primero Dios, mañana, ¿verdad? Y Yahaya es como dar la promesa, usted va a dar una promesa, se compromete con toda seguridad de que va a hacer algo. Pero como no sabemos, porque digamos hoy en la noche se puede morir, hoy en la noche se puede enfermar, hoy en la noche le puede pasar algo, ¿verdad? Entonces, Hueliajaya, porque creemos que mañana vamos a seguir, Hueliajaya, primero Dios, mañana, como que vamos a seguir o con el día de mañana, haciendo algo, viéndonos, o cualquier cosa, ¿verdad? Y Yahaya, pues con toda la seguridad, ¿verdad? A veces tal vez tal vez tenemos una deuda o algo que ir a hacer y le decimos a alguien Yahaya musta, porque usted se está comprometiendo a ir, está como dando su palabra. Así es. ¿Está bien, Nancy? Sí. Está bien. Muy bien. También, Nancy, en la tarde usted nos mencionó otro saludo que ese yo sinceramente lo desconocía. Y entonces me gustó bastante, pero también me dio bastantes dudas. Sería la palabra, nos dijo, man timuitasket. Ese man, bueno, la palabra man es la que yo no conocía, man timuitasket. Man timuitasket, porque a veces dicen, ay, nos vemos, a veces, nos vemos. Ajá. La palabra en Castilla. Y en la otra dice man timuitasket. Man timuitasket. Ahí nos vemos, dicen. Y nosotros en la otra decimos man timuitasket. Ahí nos vemos. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, Nemi ex unajanina man niunigisa o man niunigisa Nemi ex ustedes o man tiawi. No. Eso, nada. ¿Qué más podríamos decir con man? Man igualas también. Man niya no, man niya no. Man iguala, sí, como que ahí vengo, Sí. o después vengo. Sí. Sí. Man igualas, ahí viene. Ahí regresa. Sí. ¿Sí? Eso. Man Shiwi también. No, porque no ven Shiwi, solo no fue. man niwalas. Man chihuahuas. Chihuahuas. Man chihuahuas, que hasta ahí. Ahí vienen. Man que es otra palabra nueva que nunca la habíamos hablado. Man chihuahuas. Ahí vienen, y man chihuahuas, que ahí vienen varios, o man chihuahuas, ahí venís, ¿verdad? Sí, varios. Sí. Bien, la primera es ahí nos vemos, la segunda es ahí venís, ahí vengo, perdón, y la segunda ahí venís, y la última ahí viene. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras palabras, compañeros, nos hacen falta? Saludos, algo que ustedes digan, esto de verdad que me hace falta aprender, ¿verdad? ¿Cómo se dice algo en náhuatl o cómo se dice algo en Castilla?
¿Cómo así? Algo. Para preguntar, algo. ¿cómo se dice esto en náhuatl? Ah, muy bien. Kentina Now. Aquí dice la palabra en español, cuando está en la línea. Así. Intente hacer un ejemplo. Con la palabra que sea. Gentina sombrero tignawa. Chumpe. Payush. Ahí está. Así se usa. Entonces, esa era la pregunta también. Bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que se nos haya quedado? ¿Algún saludo, algo que tenemos por acá? Eso, no hay, no hay. Eso. Bueno, entonces vamos a hacer como una pausa en lo que todos tal vez pues buscan algunas otras preguntas y tal vez y nos vamos a pasar a una parte de la historia. Nosotros siempre dentro de las clases vamos a tener historias que contar y vamos a pedirle a Nancy Sixta ahora que nos cuente la historia de la Nanahuatzin. Los que estuvieron el día domingo van a decir, ah, ya la escuchamos, pero la verdad es que es una historia bastante larga y no, vamos a ver, Nanahuatzin, ahí está. Es una historia bastante larga y también el domingo Nancy Sixta no nos contó cuando se iba y dejaba al marido solo. Entonces, nos va a contar hoy esa historia Nancy Sixta. Quiero contarles que este nombre, por si a ustedes les gusta leer un poquito más, lo pueden buscar. Incluso hay una historia mexicana. Es parte de las deidades en México. Entonces es un nombre que incluso allá existe, solo que allá es hombre. Aquí ustedes van a escuchar que la historia es bien diferente, ¿verdad? Bueno, Nancy, ahí la dejo para que pueda contarnos esa historia, por favor. Así como empezar. No, sí, pero desde que dejaba a su esposo, que se iba y dejaba el tronco. Ajá, hasta que encuentra el maíz, vea. Así como lo contó en la tarde, cabal, para que vayan los dos grupos iguales. Ajá. Mire, como están y me quedó una duda. No escuché bien que el señor que preguntó dijo cómo se decía mi sombrero o solo sombrero, porque vaya, ahí hay dos cosas diferentes. En Mushumpe es tu sombrero y solo Shumpe es sombrero. No sé, no me sé qué es. No sé cómo tiene el nombre. ¿Cómo se dice sombrero? Sí. Pues sí, pero si le digo muy débil. Pero ya no notamos aquí. Vamos a poner Mushumpe mi sombrero, ¿verdad? Mushumpe, no, Mushumpe mi sombrero y solo Chumpe el sombrero, ¿verdad? Buena aclaración también. Sí, yo creo que el compañero dijo solo sombrero, pero no estoy seguro, pero aquí le quedan las dos palabras por si necesita hablarlas. Bien. Bueno, Ahora sí, Nancy. Sí. Dice que decía mi abuelito que antes como habían muchos brujos, dije que había una pareja y la mujer, la esposa era bruja y el esposo no era brujo. Y la esposa salía a jugar, salía afuera y para que el esposo sienta que ahí está también, como dormían juntos, dejaba
un pedazo de palo de 7 camisas. Ese palo lo dejaba envuelto a par con él para que diga que la mujer no se ha salido. Pero le empezaron a contar a los amigos, le decían, le dijo primero uno que porque no se ha fijado que la esposa sale allá a la plaza, que allí iban a jugar con otros brujos, ahí se juntaban en un brujerío, decía mi abuelito. Ahí iban de toda clase de animales, porque mi abuelito decía, el brujo, que lo era en brujo, se puede convertir en animal. Dice que esa mujer salía y dejaba ese palo con el hombre, y el hombre le decía que la mujer salía y él decía que no, porque él sentía que allí estaba también, no salía y no se creía. Después le volvió a decir, tampoco no quiso creer, dijo que no era cierto. Entonces le dijo otro, y dígale, le pasó la razón a otro hombre, él salía desde la casa y se iba a jugar allá con nosotros brujos, y el esposo le dejaba con el pedazo de palo de 7 camisas para que él no se dé cuenta que no sale de mujer. Entonces dice que le dijo, ahora va a salir tu mujer y ahora lo puedes, a ver, no te vayas a dormir. Te haces el dormido, pero vas a sentir que ella va a salir y después va a venir a la 1 de la mañana va a regresar. Y él dijo, no vaya a abrir la puerta de ventana por viendo ahí esa mujer como en bruja, ella va a brincar y se va a pegar en su hombro. Y ahí la vas a andar cargando. Por eso yo no quiero que te pase esas cosas. Estás vencido. Y cuando ella venga, va a estar hablando allá afuera. Le va a decir, como en Nahua, la mujer hablaba a la mujer. Ay, no es por hasta negar nada ni negar. En Castilla le decía, ay, mi esposo, de mi corazón, abre la puerta porque yo quiero entrar. Y el hombre le dijeron que no abriera pero ni un poquitito la puerta porque si no la mujer iba a entrar. Pero como él no hizo caso, él dice que dejó medio abierto la puerta cuando sintió que de veras brincó, que solo una cabeza. La cabeza y como medio cuerpo, porque la cabeza todo forma en la mujer y solo las manos. Entonces brincó para adentro, pero cayó encima del hombro del hombre. Y así andaba el hombre que ya no sabía qué hacer por no entender el consejo que le dieron antes. Dice que todo lo que él comía, hallaba comida, no lo dejaba la mujer, que solo ella nunca se llenaba con todo lo que el hombre conseguía, le quitaba, dice, ella lo comía. Y entonces el hombre ya no hallaba qué hacer, porque la mujer ya, así dice, pegado en el hombro, y ni podía dormir, porque sí dormía con esa cabeza en el hombro pegado, dice, ahí se quedó pegada, que nunca quería despegar de allí. Entonces un día le dijo, vamos a ir a comer guirayoles. Vamos a pasear, vamos a ir a un potrero, hay bastantes palos de guirayoles, yo tengo que comprar guirayoles solo grandes y maduros. Entonces dice que llegó y se fueron. Él se fue con la mujer en el hombro. Y al llegar allí dice, había una piedra topada a la trompa del palo y le dice, vaya, aquí siéntese, bájese, por favor, bájese. Ah, no, yo me quiero ir también, ¿no? Porque si se va conmigo arriba, no voy a poder cortar nada. Yo voy a cortar guirayoles maduras y solo grandes y lo voy a tirar ahí donde está sentada y van a recogerse y se los comen. Así dice que la mujer se despegó, se bajó y quedó sentada encima de la piedra y el hombre se fue hasta arriba.
cortaba solo virayoles grandes y maduras y le tiraba allá donde ella estaba sentada ahí. Y como tenía manos, jalaba los virayoles y se los comía. Y el hombre dice sentado hasta allá a la cumbre del palo. Cuando iba un gran venado, dice, corriendo, que ustedes lo habían sacado, corrido los, y pasó cerca de ella, donde estaba sentada. Entonces dice que dijo a la mujer, como ella también hablaba náhuatl, porque dice que dijo, ay, no, yo le digo de mi corazón, yo tenía y te chascaba. Y brincó encima, dice, del venado y se pegó y el venado se daba vuelta, él brincaba, él se devanaba en el suelo y ella pegada en el lomo del venado. Ella le dijo, ay, mi maridito, mi corazón, me vas a dejar. Ella pensó que el venado se hizo venado el hombre. Y el hombre quedó arriba, dice, bien contento que vio que el venado se lo llevó y fue a dar un gran barranco que ahí cayó con vuelta el venado. ¿Qué pasó? El venado se murió porque el barranco era muy grande y también la mujer se murió, la bruja. Pero el hombre dice, donde vio que se fue, entonces bien contento se bajó en un carrera y se fue para la casa. Y así fue que quedó libre de esa bruja. Entonces, después dice que pasó una señora buscando leña. También dice que un señor, después de que se cayó el venado, más enseguida pasó un señor, iba con un saco de maíz, llevaba en el hombro y encontró un bolo y lo mató. El pobre señor le quitó la cabeza, se fue rodando a esa quebrada también, a donde cayó la bruja. Pero dice que iba una anciana recogiendo palitos allí en las orillas de la calle y vio, dice, hasta la asiento del barranco, bien hondo, bien grande el barranco. Ella vio que estaba un morro, un palo de morro que tenía un morro grande. Salieron 2 botales. Y dice que dijo ella, ve, allá está un morro. Ya está madura, le voy a ir a cortar porque me va a servir, pero que ya está bien maduro. Bien amarillo está ya el botal, está madura, le voy a ir a cortar. Y así con todo cuidado pudo bajar la señora hasta donde estaba el palo de morro y cortó el botal. Y se lo llevó. Y al llegar a la casa dice que la partió, salieron 2 mitades. Cada mitad del botal tenía un niño, cada botal tenía en el fondo del botal, ahí estaban 2 niños, un niño en cada botal. Entonces dice que dijo, ve qué bonitos son estos niños. Bueno, yo los voy a cuidar porque están tiernos. Yo los voy a cuidar. Yo no tengo hijos. Estos van a ser como mis propios hijos. Yo los voy a cuidar. Bueno, ella los crió porque ya estaban creciendo. Sin duda que quizás ya eran unos jovencitos ya, los 2. Ella los quería mucho, dice, los cuidaba bien. Pero les mandaba, dice, vayan a traerme agua, hijos. Sí, mamá, ya vamos a agarrar unas redes. A llegar lo metían en el río. Dice, en un río iban a llenar las redes. Una redada de agua cada uno, no vayan a quitar el agua, pero llevaban suficiente agua porque las redes llenas de agua. Y a veces llevaban un saco, o si no un canasto, iban cada uno, canastada de agua llevaban. Y entonces, allí fue que la señora se empezó a portar muy mal con ellos, le mandaba que vaya a pescar. Iban a traer camarones, y como eran 2, dice que uno se acostaba a medio río y el río se secaba. Adelante, donde estaba seco, quedaba seco el río. El otro llenaba los camarones 2 sacos porque una sacada cada uno tenía que llevar. Y
donde ya llenaba bien los sacos, le avisaba al hermano que se levantara, que se quitara del agua porque ellos ya tenían la carga de camarones. Y la señora, bien contenta, les daba camarones que comieran y ellos se daban gusto de comer también. Pero ya de tanto saber qué hacían los camarones y ellos se le había olvidado un día y le dijo, mamá, y los camarones que fuimos a traer y no nos ha dado nada, ¿qué se hicieron estos camarones? Nosotros queremos comer camarones. No, ya comieron, hijos, dice que le dijo. Eso fue la primera vez. Ya comieron ustedes. Y ella solo les había quitado la gordura de un camarón y les había llenado de gordura todos los labios de los muchachos. Ay, miren, tóquense los labios, van a ver cómo están llenos de gordura si ustedes ya comieron. Si no comemos nada, mamá no nos ha dado nada. Por ahí empezó el pleito con la mamá. Ella después, y ella no entendió eso porque empezó a portarse muy mal con ellos. Entonces ellos se fijaron que ya la señora ya no, como que ya no mucho las veía y ellos ya estaban grandes. Entonces dice un día, ellos se dijeron, mamá ya no nos quiere, se está portando muy mal con nosotros, pero va a haber un día, nosotros le vamos a hacer unas pruebas y si ella no lo puede hacer como nosotros podemos, entonces le vamos a matar a ella y nos vamos a comer el corazón, le vamos a comer el corazón asado, decían ellos. Entonces un día, después de que les engañó con la gordura del camarón, un día lo subieron arriba de la casa. Y como ellos no eran cualquier jóvenes, ya tenían, ellos son brujos también. Dice que lo subieron arriba a la pobre señora y como ellos son varones, ellos hacían pipí de otro modo y querían que así como ellos podían, también la señora que hiciera lo mismo. Y la pobre señora que iba a poder, como ella es mujer, no podía. Entonces ellos se chistaron de ella. No pudo, entonces no bajaron otra vez. Y le dijeron, mamá, ya vamos a hacer la última prueba. Lo vamos a hacer. Y si esa prueba no nos puede hacer, pues entonces sí lo vamos a matar. Y la señora ya no hallaba, ya bien triste, con miedo. Ella empezó a comer papel, a comer basura, a comer hojas, a comer todo lo que ella va de ella, según ella, que todo lo que ella comía se iba a tapar el corazón, veía que era escondido, no lo iban a hallar cuando lo mataron. Y un día, el último día, y cortaron un palo bien pando, y le pase sus manos sobre este palo que está todo pando. Queremos que lo arregle, que quede bien rectecito. Y la señora llorando, temblando de miedo, pasaba sus manos sobre el palo y no lo pudo enderezar. Entonces dice que le dijeron, mamá, aquí está viendo que un palo ya pando ya no lo puede enderezar y cómo quiere que nosotros hagamos lo que usted nos manda, y que nosotros ya somos grandes. Bueno, la mataron ese día, pues no pudo hacer la prueba, la última prueba que la hicieron. La mataron y le quitaron el corazón. Y dice que estaba una casa algo cerca de la montaña. Se llevaron el corazón, dice ya, así para hacerlo ya. Llegaron a esa casa, una mujer estaba echando tortillas, teniendo un gran bracerillo debajo del comal, y le dijo que le diera permiso para hacer un pedazo de carne, no le dijeron qué era. Entonces ella le dijo a la mujer, bueno, voy a quitar el comal para que quede ese bracerillo y se haga bien la carne. Ellos lo pusieron en las brasas, el corazón, y el corazón brincaba y hablaba, lloraba y gritaba y decía, ay hijos, ¿por qué me mataron? No me estén quemando mi corazón.
y ella brincaba. Entonces la señora, la dueña de la casa, se asustó y se fue corriendo, dice, a una iglesia y halló el sacerdote. El sacerdote se fue con ella, dice, a bendecir, a tirar, quizás apagó el fuego con agua bendita. Y donde le echó el agua bendita, todavía hablaba la señora cuando el sacerdote llegó, pero donde le echó el agua bendita, el corazón se murió. Pero se dieron cuenta que los hijos habían quitado el corazón y ellos lo mataron. Bueno, de ahí, ellos quedaron solos, se dejaron la casa, ellos se fueron, los dos hermanos. Y dice que ya iban, ellos caminando, ellos solitos, dos. Y después fueron a alcanzar una mujer que era bruja. Entonces allí ya se andaban, ella andaba ellos con la mujer, con una bruja. Se me pone que quizás era la misma bruja que era la cabeza, según pienso. Entonces dice que empezaron a caminar y llegaron a un gran cerro de pura peña. Grande el cerro. Y vieron que salían los zompopos con un granito de maíz, pero cheleaba el maíz en el suelo, donde ellos salían con el maíz, en la cabecita llevaban un granito de maíz. Entonces ella, la bruja, se fijó y les habló. ¿Dónde hay maíz? ¿Dónde han hallado la mina de maíz? Porque ustedes llevan maíz y aquí está la reguera. ¿Dónde hay maíz? Díganme dónde hay maíz. Y los zompopos no hablaban, no querían decir de dónde. Entonces dice que le digo, vaya, pero me van a decir dónde han hallado la mina de maíz. Y uno le dijo, cuando la bruja se quitó un cabello, dice, y empezó a amarrarlos todos los pobres tontupitos quedaron bien tímidos con el pelo, los amarró y cuando no aguantaron, dijeron, ay, nomás en ese cerro, ahí está la mina, y ustedes cómo han hecho para poder salir, ¿cómo hago yo para, no si nosotros en un hoyito que tiene allí salimos y allí entramos, ahí hallamos el maíz, pero está adentro, está lleno. Entonces todavía quedaron así, los pobres son pocos amarrados, por eso los son pocos también timiditos, porque ella los amarró, dice. Y entonces llegó la bruja y tocó al cerro, le pegó una patada, no hizo nada, no pudo, y le pegó la otra patada, solo tembló. A la tercera patada que le pegó la bruja, entonces se abrió, dice, era de maíz, venía con un gran norte, dice, por dentro, un gran brillón fuerte. Entonces la bruja, como ella estaba, ella abrió ese cerro donde había maíz. Dice que la fuerza que traía el norte que salió donde se abrió el cerro, brincó hasta arriba y se quedó guindado, dice, prendido de las espinas de canal, porque ahí estaba lleno de espinas, ahí donde estaba este cerro. Entonces dice que ahí habían bastante pájaros, estos que le dicen chiripillos. Ellos bien contentos, quizás o tristes, pero dice cómo volaban y decían gusiwik tuwigau, gusiwik tuwigau. Ellos dijeron gusiwik tuwigau, los pájaros hablaron en náhuatl, porque gusiwik es la palabra en náhuatl. Y dice gusiwik porque la bruja quedó prendida de las espinas. Y dijo tuwigau, quizás era hermana o ella es de hermana, quizás dijeron los pájaros, pero según ellos dijeron gusiwik tuwigau, porque la bruja ahí quedó prendida arriba de las grandes espinas. Y entonces, entonces se dieron cuenta que había maíz, según decía el caso, que allí ellos no conocían maíz. Y cuando allí fue que salió el maíz, que ya se regó por todo donde ya no conocieron, porque no conocían el maíz, decían el cacho que decía mi abuelita.
Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Aquí a mí me surgen algunas preguntitas, tal vez los estudiantes también tienen otras preguntas. Bueno, aclararles o contarles que es bien bonito, ¿verdad? Porque el caso, el cuento, en náhuatl a las historias, pues se les llama caso, ¿verdad? Es como las historias. Entonces, este caso, este cuento, esta historia, pues nos explica primero el por qué los sonpopos tienen esa cinturita, ¿verdad? Entonces quedaron así porque Nanahuatzin los amarró, para que les dijeran dónde estaba el maíz. Y también en la historia pues nos cuenta que pues Nanahuatzin fue la que descubrió el maíz, ¿verdad? Algo importante dentro de la historia, ¿verdad? También esta historia quiero decirles que no termina aquí porque la historia va a seguir la otra semana. De hecho hay como 2 semanas más que vamos a hablar de esto. Porque los niños que salieron del morro tienen su propia historia. Entonces de ellos vamos a ir hablando en las otras semanas, porque ellos pues, se vuelven como en los huracaneros, ¿verdad? Todo eso vamos a irlo viendo quiénes son, qué hacían. Ya desde ahorita ya comenzaron a oír que no eran no eran niños normales, ¿verdad? Sino que eran niños especiales porque podían hacer cosas con el agua, llevaban el agua en redes. Y bueno, entonces esa historia va a seguir la otra semana. Y Nancy, tengo una pregunta. Al final los pájaros esos que cantan todavía siguen cantando ese nombre, ¿verdad? ¿O no? Todavía No. cantan. ¿Sí? Todavía dicen así, ¿verdad? Sí, en náhuatl se llaman tumpales. Tumpales se llaman en náhuatl. Los chiripillos. Tumpales. Tumpales. Bueno, Zumpale. ¿Tendrán alguna pregunta, compañeros? Zumpale. Los chiripíos. Y Nancy, cuando usted dice que, por ejemplo, los pájaros cantaban, si yo me quedo trabado como en las espinas, yo podría decir ni gusiwi. ¿Y por qué ahí se quedó como... se queda prendido de las espinas, sí, ni gusiwi? Porque... Prendido. Prendido, sí. Si yo voy a pasar y yo digo masa, new, ni gusiwia, diría. Sí. Ya, gracias. Bueno, compañeros, ¿tendrán más preguntas de la historia? ¿Preguntas de la historia o de algo que les haya parecido interesante? Todavía estoy asimilando un poquito. Sí, esa historia definitivamente es de las más importantes para nosotros, porque pues en el caso Nanahuatzin pues es la que descubre el maíz, y por eso es que se comenzó en el cuento pues a distribuir a todas partes. Sí. Y no hay otras historias para otros granos como los frijoles. Eso sí, no sé. Nancy, ¿habrá alguna otra historia? Así como en Nanahuatzin que descubrió el maíz, ¿quién habrá descubierto el frijol? Bueno, el frijol sería la otra semilla que consumimos. ¿De eso no le contaron alguna vez? Hay otra historia muy cortita, pero no es que... Bueno, son cuentos, no parece cierto. Ajá. Porque fíjese que... No, pero del frijol, ajá, así como del maíz, ¿habrá algún caso de cómo lo encontraron? El arco, el dueño del arco, él le regalaba frijoles a los que se iban a pedir un pacto allí con el arco, que es allí por, ¿sabe dónde? No sé si el nombre se llama Ostugal, 2 partes de ese arco. Ostugal y Tishi, dos partes.
Dos pueblos, pero dos lugares. Sí. En los Tugal, ahí llegaban la gente que no sabían a quién pedirle, decían ellos que le iban a pedir la suerte o la dicha, decían. Entonces, como ellos iban a pedir semilla para sembrar, dicen que allí les daban unos granitos de maíz, unos granitos de frijoles, unos granitos de arroz y todo lo que es un cultivo, ahí les daban a los pobres que se fueron a vender sus almas ahí en ese barranco. Ese barranco existe, no queda lejos, ahí por la calle D, que va para Santa Catarina. Entonces, es cierto que el arco también tiene esa semilla que le regalaba a la gente de antes que no sabían a quién pedirle y llegaban a pedir esas cosas, esas semillas para cultivar. Por eso también, ya de que dijo el compañero que quería saber de frijoles, el arco tiene frijoles también. Allí les daba a los que iban a pedir las semillas para cultivar para el maíz, frijoles, ayote, arroz, eso les daban allí. Y eso es cierto, porque de Santo Domingo contaban, y el de Ostugal, ahí está. Me contó una señora que ya no vive, que es la mamá de mi prima Isabel. Dice que ella bajó un día hasta la quebrada, hasta el barranco, porque ellos llevan leña, las cositas para quemar comadres. Y vio, dice, que la puerta, se ve como que es un puertón. Se cerró porque ya nadie le da fe. O ya nadie va a pedir nada allí. Pero dice ella, yo me di cuenta y dije, aquí es donde venían la gente a pedir la dicha, decían ellos. Ahí está, dice, una matita de frijoles, está dibujado de la puerta de la peña de ese Ostugal. Y hay una matita de ayote, un bejuquito de ayote, una mata de milpa y una espiguita de arroz. Ahí está, dice, en el puertón. Entonces me di cuenta que de verdad ahí daba la semilla el arco, el dueño del arco. El arco es donde está el barrial. El barrial que compró Gracias. Ya no esté ya todo lo de... Sí, bueno, gracias. Por eso bueno, es cierto que hay un barranco. Sí. Esto es como un lugar donde en Santo Domingo dicen que se llegan a hacer como pactos, ¿verdad? Que de hecho la gente le tiene miedo pero está interesante eso que dicen que tiene los dibujitos del maíz, del frijol, de todas las semillas. O sea, sería bien bonito ir a conocer el lugar, aunque sea para conocerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, compañeros. Digamos que ya nadie le va a hacer. Sí. Bueno, compañeros, ¿tendrán alguna pregunta o tendrán todavía palabras que nos hayan quedado pendientes? Tal vez ya revisaron sus apuntes y se nos pasó algo. ¿Alguna palabra, alguna frase de cortesía, algún saludo que no tengamos? ¿No? Ajá. Diga. Bueno, tal vez no una palabra de cortesía, pero sí quisiera saber cómo se dice maíz en náhuatl. Ahuilla, en Mazorca se llama simpi. Ahuilla. Si está en Mazorca, si ya está entrenado.
Tahuilla. Tahuilla hay de varios clases, hay de grito que le decimos puchagua como el morado. Hay maíz amarillo y maíz el liguerito. El liguerito es gapulín, sinti gapulín, sinti puchagua, sinti tilti. Bien. Payush, Nancy, Payush, Marciani. Diga. De nada. Pensé que alguien más estaba también. ¿Alguna palabra que sientan que se nos ha quedado? Que no hay más palabras, seguros. ¿Qué palabras nos pudieron haber faltado? Saludo, algo que usted diga, esto lo necesito, ¿verdad? Entonces, bueno, en conclusión, repasando, la palabra hola no existe, pues debemos saludar dependiendo de la hora en la que nos encontremos a la persona, ¿verdad? Bueno, yektiuta, yekpeina, yektiuta, yektayua. Para decir por favor, tampoco hay una palabra en específico, sino que solamente hay que pedirle a la persona que haga tal cosa, ¿verdad? Tuvimos un problemita ahí, se nos fue Nancy Sixta, creo que la señal estaba fallando. Pero bueno, ya estábamos también terminando, ¿verdad? Entonces, no sé, compañeros, si tienen más preguntas, pregunten. Tenemos 3 minutos todavía de clase y yo les ayudo. Si necesitan algo más. Bueno, también retomando de la historia, les invito a que lean un poco, ¿verdad? La Nanahuatzin es parte de la mitología náhuatl. En México, pues como les comenté, la historia es un poco diferente. Allá fue un hombre, es el hombre que se convierte en el sol. En El Salvador es una mujer y es quien, pues gracias a ella tenemos el maíz, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y es bien interesante todo lo que cuentan, ¿verdad? Ahora ya no es una deidad como tal, sino que se convierte en una bruja, ¿verdad? De hecho, todas las deidades o las que han sobrevivido se han convertido en la actualidad en brujos. Entonces es algo como que la iglesia se ha encargado de hacer eso, ¿verdad? Dicen que se les descargó el celular, entonces ya no se van a conectar. Pero es bien interesante eso. Si ustedes quieren leer un poquito más, la historia mexicana es similar. Dicen que estaban en una reunión de deidades, ¿verdad? De señores. Y Nanahuatzin se ofreció y pues él es el que se convierte en el sol, pero le sacan el corazón, se lo queman, lo comen, igual que le pasó a Nanahuatzin salvadoreña, ¿verdad? Entonces, solo que aquí pues se lo sacan los huracaneros. Estos niños son los ayudantes del señor Taluk, el señor de las lluvias, ¿verdad? Entonces, es bien interesante y todas esas historias que nos faltan las vamos a ir conociendo en las próximas semanas. No hay, actualmente pues no hay como un conteo específico de cuántos señores hay. Los que yo conozco, los que he escuchado historias, pues son de Taluk, porque Taluk se habla, no de Taluk, pero sí de los ayudantes, el señor de la lluvia. Los muchachos que nacieron del morro son sus ayudantes, la Cuyancúas es el ayudante también del señor de la lluvia, está Nanahuatzin, está Don Viento Taxin Ejegat, de él sí lo hablan así normal, es como, él de hecho no es un brujo, él es un espíritu, le dicen a él. Ejegat sigue, que es el señor de los vientos, sigue tomándose en cuenta también el Tzitzimit, que es en las deidades era el señor del miedo, ¿verdad? Y de hecho es un espanto, el Tzitzimit todavía. Entonces, esos creo que se conocen nada más y sí los vamos a ir conociendo así poco a poco durante las clases. Ya no como señores, ¿verdad? Les explico, sino como brujos o brujas, pero es por la iglesia, el trabajo que ha hecho la iglesia de irlos convirtiendo en cosas de pecado, cosas negativas, cuando era algo propio, ¿verdad? Pero
Así vamos a ir aprendiendo. Bueno, no sé si tienen preguntas, compañeros. Ya se nos llegó la hora, pero si yo les puedo ayudar con algo. Eso. Ya no. Eso. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lastimosamente no se pudo conectar ya de regreso Nancy Sixta. Entonces, pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Para esa frase incluso podemos decir timuita, semana, wits. Semana no tiene traducción, ¿verdad? Entonces, es porque es un cuento, una cuenta diferente del tiempo. Timuita de semana wits. Nos vemos la semana que viene. Timuita Nesunama Wits, Timatiani. Hueliahaya. Ojalá. Hueliahaya Timuita. Miagua y Ectayuwa. Shewa.